Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM. Estamos en contacto a través del Zoom con Paloma Zúñiga, ex convencional constituyente de Revolución Democrática, también ejerció como vocera del Comando del En Contra. Y es interesante conversar con Paloma por varias razones. Primero, porque fue convencional constituyente y porque además fue vocera de la opción ganadora del plebiscito de ayer. Entonces, partimos por la pregunta obvia. Primero saludamos, ¿cómo estás, Paloma? Ex estelar de Buena Costumbre también. Bienvenida de nuevo al programa. Buenos días. Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Yo acá más tranquila hoy día en la mañana. Me imagino, Paloma, Sí. pero la pregunta es, ¿quién celebró ayer? Porque lo decíamos cuando comenzaba el programa, por lo menos yo es la primera vez que asisto a una elección, a una votación más bien, en donde nadie estuviera en la calle con una bandera chilena tocando la bocina, digamos. Ayer fue una cosa rara. ¿Quién celebró ayer? No, sin duda yo creo que nadie celebró, no era un momento, no hay un momento constitucional como para haber celebrado. De hecho, yo creo que ayer fue un proceso más de alivio que de celebración. Lo hemos mencionado incluso antes. Al menos yo, ¿cierto? Y espero que muchas mujeres sentimos cierta tranquilidad de que no se haya avanzado en los retrocesos que tanto nos preocupaban de la propuesta. Entonces yo creo que más que un ambiente de celebración fue un ambiente de alivio, de tranquilidad y un poco amargo, ¿cierto?, de cerrar esta etapa con dos propuestas rechazadas por el país. Somos el único país del mundo que tiene esta variable y yo creo que ese era como el sentimiento que había ayer en la noche. Paloma, muchas gracias por estar con nosotros hoy día comentando el día después, y en tu reflexión que realizabas recién apunta a un tema de mirar críticamente ambos procesos. Ayer, tú lo señalabas, no había ambiente de celebración, nosotros lo hemos comentado acá también, no hubo bocinazos, no hubo banderazos, no hubo gente gritando en la calle, y que un poco desde ya hoy día 18 de diciembre, después de dos procesos muy extenuantes, ¿cuál es la reflexión que se puede hacer de por qué se fracasó en ambos procesos? Uno de los cuales tú participaste. Sí, yo lo pondría en distintos niveles. Yo creo que el primer proceso cometió varios errores en forma, en contenido, en el texto, y a diferencia del segundo proceso, el primer proceso no tenía un precedente. Entonces nadie tenía un olfato tan agudo al entender o a estar tan conscientes del rechazo que iba a ser el 4 de septiembre. Se optó por poner todo en una propuesta constitucional, se hizo una propuesta que abordaba todos los temas, todas las temáticas, y claramente eso no es, a mi juicio, lo que Chile esperaba, sino que algo mucho más concreto, ¿cierto?, expedito, una propuesta constitucional mucho más minimalista. Y el segundo proceso, de una manera muy extraña, vuelve a cometer exactamente los mismos errores que la convención en distintas formas, pero en lo estructural pasa lo mismo. Y a diferencia del proceso pasado, nosotros con el precedente del 4 de septiembre, al interior del proceso fuimos muy claros y tratamos de convencer a la derecha de que esa fórmula no iba a funcionar y que era importante que esta propuesta fuera este espacio común, la casa de todos y toda esta promesa que se hizo en la campaña del rechazo. Nosotros insistimos desde el primer día con esa idea, con el objetivo de hacer acuerdos transversales, que no nos pasara lo que pasó en la convención. Nosotros, Unidad para Chile, levantamos las mesas de trabajo con el objetivo siempre y sin perdernos en eso de querer una nueva propuesta constitucional. Ahora, evidentemente, las fuerzas que tenían la mayoría decidieron usar su mayoría a su forma, que fue lo mismo que pasó en la convención, y de cierta forma el resultado es igual. Chile rechaza una propuesta constitucional que no le hace sentido a todas las fuerzas políticas, que no es un acuerdo transversal, que no es una propuesta de consenso.
Y en ese sentido, yo creo que aquí los grandes ganadores son los chilenos y chilenas que de cierta forma usan su soberanía y claramente le pueden decir a la clase política, no queremos esto, no nos gusta, Chile quiere unidad y chao. Entonces a mí me parece bien eso, creo que eso es lo rescatable de esta situación, pero lamento mucho que teniendo ya precedente, el Consejo Constitucional no haya sido capaz de llegar a por lo menos un gran acuerdo transversal, ya sea en materia de pensiones, seguridad social, o sea, en salud, educación, etcétera. Entonces, ¿No será, perdón, Paloma, en ese mismo punto de lo que tú estás mencionando, que esta polarización que se dio en ambas instancias, tanto en la Convención Constituyente como en el Consejo Constitucional, que finalmente es un reflejo quizás de la polarización ideológica de lo que está ocurriendo en los partidos, porque tú lo señalabas también, o sea, eso, la ciudadanía parece que en esa discusión no participa. ¿Por qué siguen una lógica muy de atrincheramiento, más de polarización, de generar diferencias y no buscar el consenso, que es, pareciera ser lo que está solicitando la ciudadanía? Lo dijo en el plebiscito de septiembre del año pasado y lo volvió a decir hoy día, o sea, ayer. sí, yo no sé, la verdad es que nosotros desde el 4 de septiembre en adelante hemos hecho una autocrítica y un análisis profundo respecto a lo que nos llevó a la derrota y hemos tratado de, en ese sentido, ir mejorando las cosas que nos llevaron a ese resultado. Nosotros desde ahí, con esa humildad que significó el 4 de septiembre, entramos al Consejo Constitucional muy, muy con la intención de despojarnos precisamente de las trincheras y salir de esos espacios y buscar acuerdos con lo que significaba eso incluso para nuestro propio sector. Pero aún así, eso no depende solamente de una fuerza política, esto tiene que ser un trabajo transversal. La derecha y la izquierda tienen que tener capacidad de llegar a acuerdos, independiente que piensen distinto. Y lo interesante de este proceso constitucional es que la comisión experta sí lo logró. Entonces no es algo imposible, no es algo que sea un sueño utópico y que nunca jamás va a pasar. Los 24 comisionados y comisionados académicos y expertos, tanto de derecha como izquierda, lograron llegar a un acuerdo transversal de todo un texto, toda una propuesta. Pero ahí había un Eso solo quiere decir republicano que... nomás, po. O sea, Exacto, pero era un acuerdo entre el Partido Republicano y el Partido Comunista. sí. Es que por eso te digo, y si hubiesen ganado, no sé, 40 socialistas en el Consejo, ¿hubiésemos tenido que ignorar a la derecha por completo? Bueno, por allá quería ir, porque ahora viene digamos, el desafío que planteó el presidente de la República, es decir, a partir de hoy día, seguir preocupándose de los problemas que afectan a los chilenos, que son seguridad, pensiones, salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera. Pero resulta que la reforma al sistema previsional en Chile lleva 10 años en tramitación. 10 años. Entonces, 10 años en el Congreso, sí. tú trabajaste y que además representas una vertiente del oficialismo, que trabajaste, conviviste, discutiste con el centro, con la derecha, con la ultraderecha. ¿Crees que es posible llegar a acuerdos en materias en donde hay intereses tan encontrados para que se pueda resolver el asunto previsional en Chile, para que las personas jubilen con una cantidad de dinero que sea lo más cercana posible a aquella que tuvieron mientras trabajaron? ¿Será posible lograr esos consensos a los que se supone nos vamos a abocar en los 2 años de gobierno que quedan y que será seguramente el tema de la elección de 2 años más? Sí, mira, yo creo, cuando yo estaba en la calle, sentía un poco que, bueno, obviamente siempre van a haber críticas frente al gobierno, pero también se sentía y se discutía mucho la crítica frente a la oposición. Y en el fondo lo que más me decía la gente, da lo mismo que gobierne la oposición, en este caso la fuerza de derecha o la ultraderecha, no van a dejar gobernar a nadie porque no quieren soltar nada, porque son los ricos, etcétera, etcétera. Y yo la verdad es que creo que parte de esta derrota que tuvo la fuerza de oposición ayer y la fuerza de derecha, la ultraderecha, el Partido Republicano, tienen un poco que ver con eso. Yo creo que las derrotas igual son importantes para los sectores políticos, ya que nos ayudan a tener humildad. Yo creo que aquí falta mucha humildad en política. Yo creo que hay que tener la capacidad de ceder. Yo la verdad es que trato de ser optimista respecto a la reforma al sistema de pensiones. Yo creo que es la reforma más importante y es una deuda muy grande
que tiene Chile, o sea, que tiene la clase política con los chilenos y chilenas, y creo que también eso se estuvo evadiendo incluso en el tema de conversación en el Consejo Constitucional. La propuesta de sistema de pensiones es una propuesta que se hizo literalmente entre la derecha sin absolutamente ninguna intervención de Unidad para Chile. Nosotros buscábamos un sistema de pensiones más parecido al de las Fuerzas Armadas. Ustedes saben que eso es algo que yo hablé mucho en campaña y algo que busqué adentro del proceso constitucional. Pero hay un miedo en el fondo de que se caiga el sistema de AFP. Ese es el gran miedo que tiene la derecha, y que si hay alternativas, la ciudadanía libremente elija otras alternativas, como un sistema de reparto, por ejemplo. Y bueno, yo entiendo que existe ese miedo, pero también hay una responsabilidad importante por parte de la AFP, que no han hecho su mea culpa, que no han hecho ningún cambio, que no han hecho ninguna reforma, y que básicamente están esperando que el sistema explote, por así decirlo, en términos sociales, para poder hacer alguna reforma. Yo creo que el mejor camino es... Tú eres pesimista, Paloma, porque la pregunta mía fue si... Mira, yo soy pesimista, yo soy pesimista porque es difícil confiar en la derecha y en la ultraderecha, que están súper atrincherados con sus ideas. Hay un miedo, hay bastantes miedos irracionales por parte de la derecha, que yo lo vi en el Consejo, que yo no me lo esperaba. Y de verdad no me hace sentido, y entiendo que están un poco atrincherados por, en el fondo, haber perdido el gobierno y otros problemas, pero yo espero, pero lo que yo digo, y es a lo que yo voy, es que se tiene que resolver en el Congreso, y se tiene que resolver a través de la vía democrática. Ese es el mecanismo. ¿Y cómo hace el Congreso para recuperar su legitimidad? Yo creo que, no sé. No, la verdad es que a mí me parece, al igual que tú, un espacio bastante hostil. Pero yo creo que tienen que tener la capacidad de llegar a acuerdo. Mira, yo creo que 2 derrotas en un proceso constitucional es un mensaje bastante grande por parte de la ciudadanía, que siempre quiso una nueva constitución. Sí, eso es la ironía de esto. Chile quiso una nueva constitución, votó el 80-20. En las encuestas todavía la gente quiere una nueva constitución. Pero la ciudadanía le ha dicho 2 veces que no a una constitución, a 2 constituciones que de cierta forma no le han hecho sentido. Claro. Y ahí hay un gran llamado a la élite política, a toda la élite política. O se ponen de acuerdo, hacen una constitución de consenso donde haya una sola campaña, y esa campaña sea de invento de la favor, no sé. O resuelva realmente los problemas de las personas. Imagínate, el tema del aborto en 3 causales... Nadie salió a protestar, nadie ha salido a pedir que estemos en contra del aborto. Eso es un tema muy de nicho, muy sesgado, pero Luis Silva insistió con ponerlo en la propuesta. Son errores que, bueno, hoy día ellos estarán sacando sus cálculos. Paloma Zúñiga, ex convencional constituyente por Revolución Democrática, vocera del Comando del En Contra, conversando esta mañana con nosotros aquí en Buena Costumbre, haciendo las primeras reflexiones después del resultado de ayer. Paloma, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y a estar tranquilos. Si es verdad, uno puede estar medio pesimista respecto a lo que pasa en el Congreso, pero siempre hay que tener ánimo y perspectiva para que ojalá se resuelva de la manera más democrática posible los problemas que Chile tiene. Ok, muchas gracias, Paloma, nos estamos viendo. Chao, chao. Buena Costumbre es actualidad y opinión, con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.